Bueno, bienvenido, Gregorio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La empresa que hoy vos tenés, vos la definís como una pyme. ¿Cuál fue el primer vestigio de que podía tener una empresa propia? Como te digo, siempre me gustó mucho pensar en grande. Yo siempre digo que crecer por 10 es más fácil que crecer por 2. Lo que buscamos es hacer un producto, desarrollar un producto, armar un muy buen producto y sacarlo al mercado. ¿Qué es vender para vos? Poder generar un producto que genere un valor. Empecé a ver al plan como un gran amigo, como un gran aliado. Yo quiero ir hacia allá y el plan me dice las etapas y me va guiando el camino hacia ese objetivo. Lo que hice fue de alguna manera es tomar la visión de la startup, que me pareció increíble, con la diaria de la pyme. ¿Tu crecimiento ha sido con capital propio, o sea, orgánico? ¿Y cómo ves el mercado futuro? ¿Cómo te parece que va a evolucionar el mundo de la dermocosmética con tu mirada de aquí a unos años? Una incertidumbre que todavía no puedes encontrarle la vuelta. Che, estás afilado para las preguntas. Bienvenidos a Mendy Podcast. Este episodio es presentado por Hilton Mendoza. Bueno, bienvenido, Gregorio. Nuestro primer programa, o a nuestro primer programa de Mendy. Mendy es un canal nuevo de podcast en el que vamos a contar los negocios desde la base. Mendy tiene que ver con el origen de la palabra Mendoza. El origen en el idioma del País Vasco era Mendi y Osa. Mendy tiene que ver con montaña. Y así que vamos a tocar en general, como en tu caso, mostrar las empresas y las personas desde la base, mostrando un poco lo que cuesta construir un éxito. Así que muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, Miguel y Andrés, por la invitación. La verdad es que una presión tremenda ser el primero. Pero nada, me encanta la iniciativa, creo que se puede aportar mucho valor desde acá por parte de ustedes, así que nada, muchas gracias por tenerme en cuenta y por haberme invitado. Ok, buenísimo. Contanos un poco cómo es tu composición familiar, con quiénes hoy vivís, cómo es tu vida en familia o cómo fue tu vida en familia. Bueno, mi familia, digamos, desde la infancia estuvo, digamos, conformada por mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá. Tengo un hermano, Gaspar, de 24 y una hermanita más pequeña, Pauli, de 11. Y hace ya 6 años que vivo con Mile, que es mi pareja. Buenísimo. Vos hoy tenés 28. 28. Ok. ¿Y tus viejos a qué se dedican? Bueno, mi viejo tiene una fábrica de packaging en madera. Él trabaja con las bodegas y bueno, le fabrica los estuches en madera para los vinos. Trabaja con la gran mayoría de bodegas acá en Mendoza. Okay. Mi mamá es licenciada en nutrición y mi hermano está en la empresa conmigo. ¿Y la empresa que hoy vos tenés, que es, vos la definís como una pyme con ideas de crecimiento acelerado, después vamos a entrar ahí? ¿Cuándo te parece que tuvo su origen? ¿En tu cabeza, cuando mirás para atrás, cuál fue el primer vestigio de que yo podía tener una empresa propia? Bueno, a ver, yo siempre fui emprendedor, siempre me consideré emprendedor. He tenido muchos emprendimientos, digamos, a lo largo de estos años. Y creo que siempre soñé con hacer algo que generara un impacto positivo en las personas. O sea, yo al emprendimiento lo veo como eso, es desde una idea poder generar algo que de alguna manera, digamos, transformar algo que genere un impacto positivo en la sociedad. Y como te digo, he emprendido un montón de negocios y hoy con esa visión acá es donde me siento más identificado. ¿Cuál es el primero de los emprendimientos que has tenido? El primer emprendimiento lo tuve en el colegio. Lo que hacía era, había un baldío enfrente de mi casa, entonces agarraba los saltamontes, las langostas y las vendía como mascotas a mis compañeros, pero era muy chiquito. No me titulen de nada. Un vendedor de Era un mascotas, vendedor, sería. Sí. ¿Y el siguiente que te acuerdes? Bueno, después tuve un asador portátil que había inventado en ese momento. Yo trabajé en la empresa de mi papá durante bastante tiempo y por fuera, digamos, de la empresa tenía este emprendimiento que se llamaba De Pincho, que era un asador que venía en una caja y la verdad que para ese momento estaba muy bueno. Yo era muy chico y a mí me sirvió mucho para aprender.
porque tenía gente a cargo, tenía vendedores. La verdad que era muy pendejo y no entendía la responsabilidad que tenía por parte de ese emprendimiento, y me sirvió mucho para aprender, para poder hablar con la gente, para, digamos, con la edad que tenía no sentirme muy inferior. Así que ese emprendimiento me sirvió bastante para aprender. ¿Esos vendedores que vos buscabas eran gente que encontrabas dónde? Y buscaba en Facebook en ese momento, vendía en carnicerías, tenía una persona que digamos, me ayudó mucho a contratar otras personas que querían vender, que bueno, él fue alguien que le encantó el proyecto y empezó, y lo vendía en Neuquén, lo vendía en Buenos Aires. Digamos, era como más un boca en boca, no estaban por ahí las herramientas que hay hoy para comercializar. Después tuve también una fábrica de amoblamientos de cocina, que bueno, eso también a mí me sirvió mucho para darme cuenta de lo malo que era con los números, porque bueno, había un factor ahí que no tenía en cuenta, que era la inflación. Entonces yo vendía muebles, y cuando quería ir a comprar no me alcanzaba. Entonces bueno, ahí entendí la importancia del orden y de conocer los números dentro del negocio, por ejemplo. Cuando vos decís que buscabas, vuelvo sobre el tema de los vendedores, sí, buscabas gente para vender. ¿Cómo hacías para elegir a uno u otro? Bueno, en ese momento creo que era palo y a la bolsa, me parece. Hoy, digamos, lo que hacemos básicamente es buscar gente que tenga ADN emprendedor, y por otro lado, digamos, que esté alineado con la visión que tiene la empresa y hacia dónde queremos ir. Pero en ese momento era, no sé, era, che, yo te puedo vender, bueno, buenísimo, y empezábamos, viste, de esa manera. Cuando en alguna entrevista te escuché decir que vos tenés cierto sexto sentido para poder darte cuenta de si una persona puede trabajar en tu equipo. ¿Qué le preguntás a ese candidato hoy? No al que vendía con vos. Qué buena pregunta. ¿Qué le preguntás hoy? Hay varias preguntas que se hacen. Yo creo que una de las más valiosas para mí es qué él espera, digamos, de la empresa, y qué él proyecta a futuro. Entonces yo creo que con esas preguntas por ahí te das cuenta qué busca esa persona y qué tanto hambre tiene. A nosotros nos gusta trabajar con personas que nos incomoden, que tengan mucho hambre y muchas ganas de crecer. Y yo, digamos, dentro de la empresa lo que busco es gente, como te digo, emprendedora, que quiere emprender dentro de la empresa también. Y yo, de alguna manera, ocuparme de que a esa persona no le falte nada. O sea, hoy la persona que quiere crecer, primero que tiene todas las posibilidades de hacerlo, porque esto no es una empresa rígida, dura, proceso, o sea, tratamos de seguir con el ADN que nos caracteriza. Y te puedo decir que en este periodo de tiempo hay muchas personas que la empresa le cambió la vida. Entonces, lo que busco es ese tipo de gente que valore, digamos, obviamente que no es una empresa por ahí a las que les gustaría soñar entrar, como no sé, decirte Google, obviamente, que todos aspirarían a un mercado libre, pero sí tratamos de que las personas que ingresen tengan todas las comodidades, se sientan parte, digamos, se sientan como parte de la cultura, que puedan venir a proponer, que existe esa libertad. Y por derecha es ayudarlos a que esa persona crezca y no pare de crecer. Vuelvo un cachito atrás cuando vos decías que fuiste creando emprendimientos, cada uno de esos te fue dejando... Sí, hicimos una marca de vino también y sacó 90 puntos por un puntuador muy importante, muy conocido. ¿Y qué fue de la vida de ese vino? Ahí, bueno, eso es otra historia, pero nada, está guardado el proyecto porque no me convencí mucho de volver a hacerlo, porque hicimos una producción, si no me equivoco, eran, no sé, 1000 botellas, ponele, y el hecho de volver a hacerlo era otro proceso largo, digamos, 2 años creo que estuvo en barrica, y bueno, fue como que no me sedujo mucho. Tengo muchos amigos enólogos, pero no me sedujo mucho el mundo del vino. El mundo del vino. Y aparte, en particular, a mí no me gusta mucho el alcohol. Entonces fue como que no me sentí tan identificado. Pero ahí hay botellas de sobra por si quieren tomarse un buen vino. Cuando vos has ido contando esto que saltás y que de ese negocio te aburriste y pensaste que esperar 2 años era un montón de tiempo, contanos detrás de eso qué pasaba con vos en el colegio. ¿Qué te aburría en el colegio? ¿Cómo eras vos en el colegio? Bueno, yo en el colegio fui un chico muy inquieto,
lo tengo que reconocer. No me gustaba estudiar. Siempre digo que, mi mamá, que ella me mandaba con los mismos cuadernos, o sea, al principio de año con los cuadernos y volvía con los mismos cuadernos a fin de año en blanco, o sea, solamente las carátulas, no hacía nada. Fue una época muy complicada para ella particularmente, quien era la que estaba ahí de la mano conmigo, pero me costó mucho porque no era un chico, digamos, o sea, era muy rebelde dentro de la escuela y, en cuanto al estudio, pero no era que tenía problema de conducta o que era por ahí un mal chico, por así decirlo, ¿no? Pero sí me costó mucho estudiar y sí empecé a descubrir el estudio y que me empezó a apasionar el estudio con cosas que tenían que estaban relacionadas con lo que a mí me apasionaba. ¿Qué te interesa? El emprendimiento, los negocios, la finanza, la superación personal. Entonces todo ese contenido fue como que empezaba a consumir y vos mirabas, yo tenía una biblioteca de mis libros y veías la mochila de la escuela y era 1, 2, 1, 1. La nota más alta que tuve en la libreta fue un 3, por ejemplo. Pero sí te digo que me marcó, bastante, creo que esa parte escolar, por así decirlo. Che, y haciendo un paralelismo, hoy tenés una empresa con varios productos en el mercado. ¿Te aburre también un producto y querés hacer otro y querés hacer otro? ¿Cuánto de esa vieja versión de Grego hay hoy? Yo creo que me enseñó mucho esto, el segmento en el que nosotros estamos me enseñó mucho a identificar el buen producto y tener paciencia, porque el desarrollo de un producto lleva tiempo. A ver, voy a ser claro con esto. Nosotros sacar un producto en un mes y medio o un mes, tener el producto que quiera en el mercado. Que funcione es otro tema aparte. Entonces, como nosotros estamos alineados con hacer bien las cosas, lo que buscamos es hacer un producto, desarrollar un producto, armar un muy buen producto y sacarlo al mercado. O sea que funciona es parte del proceso también. Tenés productos, hoy tenemos más de 18 productos en cartera que los podría lanzar perfectamente, pero no los lanzamos a todos porque todavía no estamos convencidos. Entonces hemos armado grupos tipo focus group de personas que testean. Hay productos que llevan un año testeándose, por ejemplo. Y la verdad que eso para mi paciencia, te imaginarás, es una batalla permanente. Pero después entra en juego el hecho de decir, che, si yo quiero hacer, como te dije al principio, si quiero hacer el bien, tengo que hacer algo que realmente esté validado y que realmente funcione. Para las personas que nos están viendo, en general todos tendemos a pensar cómo fue el origen de esto. Sí. O sea, hoy Balca tiene 18 productos en cartera, algunos ya los tiene en la góndola. ¿Qué día te acordás vos que fue el inicio de tu negocio, de tu empresa? Bueno, fue cuando de alguna manera entendimos que el impacto que generaba mi abuela desde lo que hacía y con los pocos recursos que tenía. Entonces fue cuando ahí salió la idea de decir, che, si podría crear una empresa, porque la empresa es el vehículo, si podríamos crear una empresa que haga que todo eso trascienda y se multiplique por miles y millones de personas, el impacto social que íbamos a generar iba a ser gigantesco. Ahí nace la idea. Y esa conversación que vos tenías con vos, que no debe haber sido un solo día, era bastantes días, ¿quién de la familia te dijo, dale para adelante? ¿Quién te empujó? En ese momento mi mamá. Mi mamá fue una gran promotora, de todo eso, y mi hermano también. ¿Y algún detractor en la familia o no? No. ¿Algún amigo? No. Todos te empujaron hacia adelante. Sí. ¿Y en algún momento Yo no los escucho, igual. O sea, es como cuando se me mete una idea en la cabeza, así son los palos que me he pegado también, ¿no? Sí, está bien. Pero sí, voy a ir para adelante. ¿No escuchás al que te dice que no, o no dice lo que a vos te gustaría escuchar? No, o sea, lo escucho, pero tampoco es que me baso en... Porque creo que todos también tenemos ciertas creencias que nos limitan, ¿no? Y por ahí las críticas o devoluciones que le podemos dar al otro son en base a nuestros pensamientos. Entonces yo por ahí puedo decirte, che, o vos me decís, quiero mandar un cohete a la luna. Yo te decía, imposible. Pero porque yo creo que es imposible, pero no quiere decir que para vos sea imposible. Claro. ¿Y qué es lo que a vos te detiene? Hoy, creo que no hay nada que me detenga.
¿Te gusta esta lógica de soñar Uf, más allá de lo sí, posible? creo que es lo que de alguna manera nos hace la diferencia y lo que nos impulsó a poder crecer, digamos, este corto tiempo, ¿no? En una industria tan compleja y complicada. Para mí no existen los imposibles. Puede sonar romántico, van a salir tal vez a criticarlo, pero no existe lo imposible. O sea, vos me podés decir, che, yo no sé, quiero hacer tal cosa. Bueno, perfecto, lo estás soñando. Bueno, ¿cómo hacemos para bajarlo a la realidad? ¿Qué hay que hacer? Y hay que armar un plan, por ejemplo. Tal vez necesite inversión, tal vez no. Bueno, digamos, una cierta seguidilla de cosas para cumplir esos objetivos, pero yo no considero que sea imposible. Si no, seguiríamos como cavernícola con 2 piedras haciendo fuego. Che, qué loco que hoy pienses en hacer un plan cuando en la escuela secundaria o en la escuela primaria eras todo lo contrario, un sin plan, Sí. cuaderno en blanco. ¿Qué cambió en vos? ¿Qué hizo ese quiebre? ¿Qué hizo ese quiebre? Qué buena pregunta. La verdad es que yo creo que empecé a entender que un plan te baja a tierra, porque yo me considero un soñador, o sea, por ahí es como que me tienen que bajar un poquito, pero empecé a ver al plan como un gran amigo, como un gran aliado. Es decir, che, yo quiero ir hacia allá y también para bajar la ansiedad. Yo quiero ir hacia allá y el plan me dice las etapas, que yo entonces, pum, check, primera etapa, segunda etapa, tercera. Entonces de alguna manera fue como que el plan a mí personalmente me va ordenando y me va guiando el camino hacia ese objetivo. Y en el proceso surgen muchísimos cambios. O sea, vos podés decir, arranqué con este plan y lo terminé cambiando a mitad del camino, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Claro. Y hay una historia en particular que había una persona que, bueno, yo he contado varias veces la historia, que íbamos en resumen, confió en mí. Y me dijo, nos íbamos a asociar, y me dijo, yo confío en vos como emprendedor. La verdad que hoy para mí un gran amigo, o sea, una persona que admiro mucho. Y me dijo, bueno, me hizo un préstamo de dinero y ahí armé un plan también. Ese plan estaba pensado en 3 años, si mal no recuerdo, y lo cumplimos en 6 meses, sin tocar un peso de la inversión. Entonces, esa es la importancia del plan. Porque por ahí escucho mucha gente que dice, yo necesito inversión. ¿Para qué? ¿Lo tenés bajado? O sea, acá voy a poner tanto, acá voy a poner tanto. ¿O necesitas inversión porque crees que la inversión va a ser lo que te va a salvar o lo que te va a hacer mover? Déjame poner el dedo ahí en las emociones que sentiste cuando alguien creyó en vos, no cuando te dio la plata, porque que te dé la plata o que te transfiera, la verdad que termina siendo accesorio. ¿Qué pensaste vos de vos cuando alguien dijo yo confío en vos? Estás afilado para las preguntas, ¿no? Mirá, creo que me llevó a mi yo de chico, donde, volviendo al tema de la escuela, yo tenía psicopedagoga, psicólogo, bueno, la directora encima, mi mamá encima. Pero tu vieja era la que confiaba en vos. Sí, siempre. Pero bueno, tomaba pastillas para la concentración, que no me voy a acordar el nombre ahora, pero bueno, tomaba pastillas. O sea, era como muy tedioso el tema y llegó un momento que a mi mamá, lo voy a poner con mis palabras, aclaro, le dijeron que tenía como un retraso y que me tenía que sacar de la escuela. Por el simple hecho de que a mí no me gustaba estudiar en realidad. Uh-huh. Entonces, bueno, esa parte creo que fue muy dura. Yo me vine a enterar un poco más de grande en realidad, pero bueno, mi mamá me sacó de la escuela, qué sé yo, y... Te protegió. Sí. Te protegió del sistema, perdón que te corté. Sí, yo creo que sí. Te protegió del sistema que es muy duro, sí, que no ayuda a personas con tu personalidad, con tu estilo, sí. No las ayuda. No, y lo que a mí me dolía era como decir, che, yo no soy un mal chico, ¿entendés? O sea, me comportaba bien, pero el título de que te vaya mal en la escuela es como este flaco va a terminar drogado, siendo alcohólico, le va a ir mal en la vida. Entonces es como que no es solamente la consecuencia de que te vaya mal. O sea, yo era un huevón, o sea, me sacaba 1 y 2 y en vez de tirar las pruebas las guardaba bajo el colchón, ¿entendés? Entonces Claro. Mi vieja venía después a mitad de año, levantaba el colchón y estaban todas las pruebas desaprobadas. Entonces, digamos, no era que tenía mala conducta, no me gustaba estudiar Claro. y nada más. Pero eso también desencadenó en un montón de otras cuestiones que afectan a un chico de esa edad. Porque también mis compañeros, tal vez como padres, los padres no quieren juntarse con el mala junta, digamos, ¿no? Porque le van en la escuela, Claro. ¿entendés?
Entonces, bueno, nada, fue un montón de situaciones y en ese momento cuando Héctor confió en mí, me llevó ahí, como decir, che, no sé, una cuestión más sentimental también, tal vez. ¿Y esa plata te sirvió o te sirvió para empujarte? ¿Te sirvió, digo, financieramente o te sirvió para ver que tenías que organizarte, que tenías que armarte? ¿Para qué te sirvió la plata? Yo creo que me sirvió para poder ordenar, para poder armar ese plan, porque no es lo mismo que yo te diga, che, mañana nos vamos a Potrerillo, que lo tenemos acá cerquita, a que te diga mañana tenemos que viajar a Jamaica, que no has ido nunca, capaz. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí, el plan es totalmente distinto y obviamente que es un viaje mucho más grande. Entonces, mi viaje, digamos, en ese sentido, en la empresa, con una inversión era mucho más grande al que yo venía haciendo solito, digamos, ¿no? O sea, el recorrido que yo venía teniendo. Como te digo, siempre me gustó mucho pensar en grande. O sea, yo siempre digo que crecer por 10 es más fácil que crecer por 2. Porque tal vez vos decís, che, crecer por 2 requiere, no sé, buscar el doble de clientes, no sé, hacer cosas que pueden decantar en un esfuerzo físico. No te digo que es fácil crecer por 2, pero es posible. Y crecer por 10 no requiere un esfuerzo físico, requiere un plan. Y no se crece solo, digamos, por 10. Entonces lo que hice fue, digamos, armar un plan por 10. Y eso de alguna manera fue como que me corrió de ese por 2 y a nosotros nos hizo crecer muchísimo. En tu casa las conversaciones con tu viejo tenían más que ver con un padre con dueño de una pyme, con los temores propios de el dueño de una pyme en la Argentina. Sí. Y todo este espíritu soñador, ¿cómo se une a ese origen tan de pyme que tenías en la mesa de tu casa? Bueno, yo creo que mi viejo fue un gran maestro. En todo sentido, ¿no? Y la verdad es que yo como que absorbí mucho de él, porque mi viejo es esos tipos de antes que le meten al laburo y que van para adelante y que si sale mal se pone él. Y también eso me sirvió para aprender que para crecer por 10, digamos, no se opera siendo todo uno mismo. Entonces yo de mi viejo admiro mucho la resiliencia, caerse, levantarse, o sea, la historia que tiene mi viejo, que le da de comer a un montón de familias, pero un montón de familias, y eso creo que es lo que juega sobre la mesa, o sea, como gran valor. Y después el resto, bueno, fue esto de aprender la forma de laburar de mi viejo, que no está ni bien ni mal, y la forma que yo quería, digamos, a la hora de poder armar mi propio negocio. Vamos al Balca actual. Vamos. Vos entraste en una industria donde es como de afuera difícil ver un huequito más y vos metiste un producto que no estaba, con una marca que no estaba, con grandísimos jugadores. Fuiste como, llevándolo a la época del Mundial 2026, vos fuiste como el Cabo Verde que se metió por una ventana que nadie esperaba. ¿Te lo imaginaste así? ¿Te la jugaste así como a ciega? ¿Cómo lo viste eso? Bueno, yo creo que es un gran desafío saber valorar cuando estás tan, digamos, pasado de vuelta. Pasado de vuelta, hablando en el buen sentido, ¿no? Siempre, como te digo, me ha gustado soñar en grande y dicen que los sueños tienden a hacerse realidad. Uh-huh. Entonces yo creo que hoy de alguna manera estamos viviendo el sueño de que en algún momento tuve, por así decirlo. No fue magia, porque la verdad es que nos caracteriza mucho, digamos, el laburo que le ponemos, las garras que le ponemos, pero sí, te digo que a mí por ahí me cuesta, viste, decir, che, entrar a una farmacia, por ejemplo, a buscar tal cosa y ver los productos exhibidos en la góndola, decir, o en la punta de la góndola, o entrar y ver un cartel, y vos decís encima que eso no haya pasado, o sea, que haya pasado, perdón, sin que yo supiera, por ejemplo. Entonces ahí te das cuenta la importancia del equipo, de la estructura, del haber podido, obviamente, soñar en grande. Pero bueno, es como cuesta. A mí me cuesta mucho el hecho de frenarme y mirar y decir que bueno. ¿Quién es el número 2 de tu empresa en orden de aparición? Mi hermano. Tu hermano. Uh-huh. ¿Y cómo es trabajar con tu hermano? Yo, a ver, hermano,
es como que hermanos nos decimos fuera de la empresa y dentro de la empresa hemos llegado a un vínculo que nos ha permitido poder llevarnos de puta madre. Ese, digamos, creo que ha sido un desafío grande porque obviamente que cuando hay familia dentro del negocio, si bien la gran mayoría de empresas son familiares, pero cuando hay familia se dificulta tal vez un poco más el trabajo. No el trabajo, sino, digamos, la estructura. Porque también es detectar en qué uno es bueno, en qué no tanto. Por ahí no nos gusta que nos digan en qué no somos buenos. Entonces, bueno, son conversaciones incómodas que a nosotros nos llevaron a hoy tener un muy buen vínculo dentro de la empresa y un muy buen vínculo fuera de la empresa. ¿Y han llegado a escribirlo, aunque esté en un, no sé, en un checklist de WhatsApp? Hasta acá llegas vos, hasta acá empiezo yo. Todavía no, o sea, tenemos un organigrama, está todo muy ordenado, todavía no tenemos un manual de protocolos familiares. ¿El protocolo no? Pero sí está claro, sí está claro. ¿Tu hermano también es socio? Sí. Ok. Sí. ¿Y quién es el número 3? El número 3, tengo... Que cagás y me decís no está. No, me vas a meter en un quilombo ese el tema. Bueno, decime el 4 en todo caso. Es que tengo muchos números 3. Ok, bueno, pero no. Lo que estoy pensando es, para ayudarte, normalmente el grupo fundador es el más difícil. ¿Lo querés con...? No, nombres no, que nombres podría servir para que ellos también se vean identificados. Digamos, la persona afuera, que te permite también ver los valores, digamos. Yo el conocer a alguien me permite saber los valores que tiene esa persona, Bien. que son fundamentales. Y después, es como que, a ver, si la persona es buena y tiene hambre, bueno, podés, por una cuestión limitante, creer que no la podés, digamos, o trabajar con esa persona. Okay. Yo lo veo, digamos, desde esa manera. Y lo mismo, o sea, Fer en ese caso también, o sea, dentro del negocio y fuera del negocio, somos amigos totalmente. ¿Y Fer qué hace? ¿De qué se ocupa? Bueno, Fer lleva todo lo que es los canales digitales, canales de venta digital, y es otro gran también motor del sueño. ¿Quién es el que vino a resolver lo que a vos no te gusta, que son los números? Fer, otro Fer. Otro Fer. Sí, otro tipazo. Por eso te digo, números 3 hay un montón. Okay. Pero Fer también vino en épocas de caos, donde te digo que tuvimos un crecimiento del, no sé, 500%, no, 3000%, perdón, 3000% en 6 meses. Y fue como que se puso el casquito y a la guerra. Y eso la verdad que yo no me lo voy a olvidar nunca. Entonces hasta ahí decidiste vos, elegiste que tu equipo fundador era alguien que se ocupara de administrar los fondos, Sí. Alguien que se ocupara de los canales digitales. Sí. ¿Y en quién pensaste para los otros? Bueno, en lo comercial entró Cari, primera en realidad que los demás, y también fue una persona que ayudó muchísimo a poder darle orden a la estructura y a poder, digamos, darle un rumbo claro hacia dónde íbamos en los canales tradicionales. ¿El área de producto para vos es interna o la tenés afuera? ¿El desarrollo de nuevos productos dónde está? Bueno, hay dos cosas acá para hacer hincapié. Primero es que la industria, vos dijiste, donde estamos nosotros, es muy competitiva y te lleva de alguna manera a estar permanentemente en lo que sería el crecimiento. Porque a mí me pasaba que yo iba a una farmacia y veía nuestro espacio en la góndola y era así. Y después veías la competencia y tenía una góndola así. ¿Y qué pasaba por tus entrañas cuando te veías eso? Y no, que tenía que hacer crecer la línea de productos. Entonces, después vos cuando hablabas con los de farmacia te decían, y pasa que pásame desapercibida la línea en la góndola, y eso es perder venta. Yo decía, ¿cómo perder venta? No, entonces, claro, y después vos veías y era impresionante la cantidad de producto que tenía la competencia. Entonces, fue entender, decir, nosotros tenemos que agrandar la línea, obviamente. Tenemos que encontrar un segmento donde nosotros queremos trabajar, donde queremos operar con nuestros productos y digamos, en base a las necesidades que nosotros queremos resolver. Y después, por otro lado, a conciencia. Entonces, yo hoy perfectamente podría tercerizar, digamos, el desarrollo del producto, pero decidimos tener un departamento interno donde nosotros mismos
buscamos la fórmula, hacemos, digamos, el proceso de testeo del producto y hasta que no sabemos que está 100%, no lo lanzamos al mercado. En eso interpreto que estás respetando mucho el legado familiar de tu abuela, que era la que era y la que es, Sí. que se preocupa por el cuidado de la piel de todo el mundo. Tal cual. Y Sí. de tu mamá, que también siguió con ese legado. Vos lo estás respetando. Sí, a ver, acá hay, digamos, algo también muy importante que es eso, ¿no? El hecho de poder ver lo que hizo mi abuela en ese momento, desde el momento cero, es decir, si nosotros logramos el vehículo para llegar a miles y millones de personas, bueno, no perdamos esa parte. O sea, porque el inicio fue esto, el legado, ¿no? El poder hacer lo que hizo en su momento mi abuela, pero llegando a millones de personas. Y lanzaste desde Mendoza. Sí. ¿En algún momento se te ocurrió formar o largar los productos desde otra ciudad que no fuera Mendoza? No, honestamente no. Sí, producimos fuera de la provincia también. Tenemos varios laboratorios con los que trabajamos, lo que es algunas partes de la producción, pero y tenemos proveedores también fuera de la provincia, pero nuestras raíces o nuestras bases están acá. Son mendocinas. Sí. ¿Y cómo ha ido tu mirada de pasar de un negocio que te pedía espacio de góndola con más productos a un negocio que tiene que escalar por 10 porque es lo que estás pensando? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has ido llevando a eso? Bueno, fue de alguna manera saber qué necesitaba en ese momento para poder, vuelvo a lo mismo, bajar ese sueño a realidad. Y eso siempre concluyó en el hecho de formar un equipo sólido, primero que nada, con cultura emprendedora y por último con muchas capacidades. Hoy nosotros tratamos de que la empresa digamos, esté conformada por emprendedores porque es el ADN que se trae, digamos, ¿no? Y por otro lado que también, digamos, no se vea como una empresa burocrática, difícil, dura, rígida, sino donde todos se sientan cómodos, donde todos tengan posibilidad de aportar valor, donde todos vengan con una idea, la pueden volcar y que jamás van a ser juzgados. Y esas personas, que son las que, digamos, yo les llamo los motores de crecimiento, yo trato digamos, de preocuparme al 100 y primero para que nunca le falte nada, obviamente, y segundo, para que crezcan realmente. O sea, para que crezcan ellos, digamos, en todo sentido, ¿no? Pues yo te puedo decir, sí, no sé, vas a crecer y te puedo pagar, no sé, un curso sobre inteligencia artificial. Pero por ahí también lo que requiere la persona, lo que quiere la persona es crecer económicamente. Y acá eso está sumamente valorado. ¿Y qué es lo que, digamos, me imagino que en este crecimiento acelerado hablaste de 3000%, unos números que son extraños de escuchar para cualquiera que lo está viendo? ¿Cuáles eran los miedos que te acompañaban en ese proceso? Yo creo que miedo tenemos todos los días. La diferencia es qué haces con el miedo. O sea, yo creo que hay que aprender a hacerse amigo del miedo, porque no sé si el miedo te lo sacas de encima. Y por otro lado, yo el miedo lo veo como un gran motor también, ¿no? Porque todos hacemos cosas por miedo a... O sea, vos salís seguramente todos los días de tu casa a trabajar por miedo a que te falte algo, probablemente, ¿no? Entonces creo que el miedo es un gran motor. No lo veo como algo negativo que me haya marcado en ese sentido. Y en la competitividad que tenés o la competencia que tenés, ¿qué cosas son las que te preocupan? Me preocupa, primero que nada, cómo está mutando todo. O sea, cómo la verdad que está cambiando muchísimo la forma en la que las personas compran productos, por lo menos este tipo de productos. Está avanzando mucho la tecnología, está avanzando mucho lo digital y siempre tratamos de estar a la vanguardia, digamos, de las tendencias que hay afuera, y creo que de alguna manera eso es lo que nos hace, viste, permanentemente estar innovando dentro del negocio y estar buscando alternativas, particularmente en la pregunta comerciales, para poder seguir creciendo. Vos interpreto que tenés dos frentes abiertos, uno que es el consumidor, que es quien se coloca las cremas o los productos sobre su cuerpo, y por ahí tenés a tu cliente, que es quien vende eso o quien revende. Sí.
¿En algún punto sentís que eso es un problema para vos, trabajar con uno que es cliente y consumidor y otro que es solo cliente? Yo creo que cliente son todos. Hay que atenderlos a todos por igual, hay que escucharlos a todos por igual. Lo que sí es, digamos, por ahí la manera de llegarle no es la misma, porque en un canal hablas tal vez con el de compras y por otro canal hablas directamente con el cliente que te va a comprar y se va a poner el producto sobre la piel, como vos decís. Pero tratamos de poder tratar al cliente como tal, porque al final de esta historia es el que toma la decisión y el que decide si tu empresa crece o no. Entonces lo que buscamos siempre es estar encima del cliente en todo sentido, ¿no? Poder escucharlo, ver qué necesidades tiene, tratar de resolver cualquier inconveniente que tuvo con el producto. Hoy, uno de los factores que a nosotros nos diferencia es que si vos querés hablar con la empresa, vos ponés un WhatsApp y te van a contestar. Andá que te contesten en otra empresa, digamos, de la industria. ¿Vos dejaste de contestar alguna vez los WhatsApp? O sea, eso lo dejaste ahora, digo, pero ¿los contestaste alguna vez? Siempre, sí, en un momento digamos, de crecimiento que fue crítico. Yo me pasé sábado y domingo llamando y pidiendo disculpas. Llamando, no mandando mensaje. ¿Qué fue lo más jodido que te dijeron en esas conversaciones con los clientes? Y creo que son irreproducibles acá las palabras. No, sin el insulto, pero conceptualmente. No, y porque en su momento, nada, tuvimos una gran demanda y lo que nos pasó es que no teníamos la estructura preparada para eso y algunos envíos, digamos, demoraron más de lo que deberían haber demorado en llegar, entonces como que la gente asociaba que era una estafa. Claro. Entonces a mí me trataban como estafador. Vos eras el estafador. Yo era el estafador. Claro, el estafador del momento. Claro, entonces era como que, bueno, obviamente que las palabras, pero bueno, siempre se arregla, ¿no? Che, quédate tranquilo, te voy a mandar un regalo, quería que te haga una videollamada para que me veas. O sea, yo ya no sabía qué hacer y me acuerdo, literal, era sábado y domingo llamando y pidiendo, debo haber hecho 200 llamadas. ¿Y qué aprendiste de eso? De esas 200 contactos con clientes. Digamos, la importancia y el valor de tener bien atendido al cliente. Yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia. Es más, cuando yo empiezo a mostrar a mi abuela generó tanta sensibilidad que las personas empezaron a ver a la marca de otra manera. Entonces nos alejó por completo de la industria rígida que se veía y nos asoció a una abuela mayor, en la cual la gente nos mandaba mensajes y nos decía, ay, me hace acordar a mi abuela que falleció hace 4 años y no sé qué. Entonces logramos una cercanía que si el envío se demoraba 6 días en vez de 4, bueno, ya va a llegar. A nosotros eso nos dio un respaldo de credibilidad tremendo. ¿Y qué dice tu abuela de eso? Que vos hayas, seguramente nos va a ver tu abuela, no estoy hablando mal de la abuela, que la hayas usado a tu abuela a través de un video que posteaste vos en redes sociales. El primer video dice ella? Es que el primer video fue, me acuerdo, había una cartelería, nosotros justo íbamos pasando, la filmo, le muestro, ella se emociona, y digo, che, qué buen video, pero no pensando, digamos, a nivel marca. No pensaste en el enganche del video. Claro, y bueno, lo subí, se hizo viral, re viral. Ella en su momento me lo cuestionó porque me dijo, no, bueno, llegó un día... ¡Epa! Te dijo la abuela, guarda, hasta acá llegamos. No, claro, pues salía y le decía, la señora del video, la señora... Entonces la paso a visitar un día y me dice, tengo que hablar con vos. No me filmás más. Digo, tremenda la abuela. Yo ya tenía una idea, dije, claro. Si esto se hizo viral, pero vamos por pues ya estaba produciendo la abuela, claro. Entonces fue como que me bajó de un ondazo, ¿viste? Entonces le digo, ¿por qué? Y me dice, porque me estás haciendo vender. En su, digamos, devolución entendí muchas cosas, entendí quién es ella, ¿viste? Como yo siento que estoy haciendo propaganda. Y yo no hago propaganda, me dice. Entonces le digo, no, pero pará. Le digo, vos tenés que ver los comentarios. Entonces, ¿qué comentarios? Me dice. Y los del video. Entonces le muestro el video y claro, esta señora, unas devoluciones increíbles de, no sé, llevé a mi hija a su casa, bueno, pero miles de personas. Y hoy en día me llama y me dice, ¿cómo pongo los comentarios para irlos leyendo? Sí, y eso que ella te dijo, yo no vendo. ¿Qué es para vos vender hoy?
un producto que nació en una receta que ella te contó o que vos viste que ella usaba. ¿Qué es vender para vos? Vender para mí es poder generar en este caso, un producto que genere un valor. Yo creo que para mí vender es eso. O sea, para mí se completa la venta cuando cuando sé que lo que yo hice o lo que yo te di realmente genera un cambio positivo significativo en vos. Para mí es una venta exitosa. Pues después te puedo decir, te vendo esto a 2.000 y sale 300, yo soy revivo. No, para mí vender es eso. Cuando sé que estoy haciendo algo que significa un impacto positivo para la persona que tengo enfrente. O sea que si hoy tuvieras una receta que sabés que va a facturar un montón, pero que no le cambias la vida a la gente, ¿qué decisión tomarías? No está alineado con nuestra visión y con nuestro propósito. Aunque la caja se sienta resentida. Hay muchas maneras de hacer caja, digamos. Y te aseguro que yo lo veo mucho eso, que hay gente que crece mucho, y después se desploma. Bueno, a diferencia del modelo de crecimiento de una startup que es de base tecnológica, acelerada y fondeada, en tu caso fuiste todo lo contrario. Sí, con la lógica de ir rápido, pero Sí. no fondeado, digamos. No fuiste a un fondo a buscar plata, fuiste a don Héctor que vino y te dijo creo en vos y Sí, te doy. En realidad lo que siempre destaco es que lo que hice fue de alguna manera es tomar la visión de la startup, que me parece increíble, con la diaria de la pyme. Entonces crear un híbrido que me permita de alguna manera soñar como sueña un tipo que tiene una startup que quiere ser un unicornio, que quiere facturar miles y millones de dólares, que quiere estar en todo el mundo, y eso volcarlo, digamos, a la diaria que llevaba en ese momento. Entonces fue como decir, che, hay una historia y una forma de pensar acá que por lo general acá no se escucha tanto. Entonces yo, bueno, estoy acá, ¿cómo hago para acercarme lo más que pueda? Y encontré esa posibilidad de decir, che, yo voy a pensar como piensa la startup y quiero la volatilidad que tiene la startup. Porque una startup te levanta, no sé, 10 millones de dólares y vos ves que los tipos, cada centavo está sujeto a un plan. Y vos ves que pasan de un año a otro y han creado una compañía impresionante. ¿Tu crecimiento ha sido con capital propio, o sea, orgánico? 100%. Fuiste bootstrapeándote, digamos, lo que sobraba lo metíamos adentro y lo que sobraba lo metíamos adentro. Siempre todos dentro de la empresa tuvimos un sueldo y nunca hemos tocado un centavo de más de lo que genera la caja. Hoy reinvertimos el 60%. Hoy está 60 y el 40 restante Lo reinvertimos también. lo reinvertís. Sí, pero digo, el 60% lo reinvertimos dentro de la empresa, Ok. a nivel marketing. ¿Y cómo ves el mercado futuro? ¿Cómo te parece que va a evolucionar el mundo de la dermocosmética con tu mirada de aquí a unos años? Bueno, yo creo que va a haber está sucediendo un gran cambio al online. Hoy veo, por ejemplo, todavía acá no llega particularmente, pero en Estados Unidos, China, el gran motor, TikTok Shop, por ejemplo. Que TikTok Shop se está comiendo básicamente lo que es el e-commerce tradicional y está creciendo a niveles pero estratosféricos. Y sin ir más allá, llegó a Brasil y vos ves en Brasil los shopping que están montando tiendas, o sea, las tiendas físicas que eran anteriormente, montan tiendas para dueños de marca, emprendedores que vayan y vendan en vivo. Entonces te prenden una cámara, vos hablás, contás sobre los productos, etcétera, etcétera, y la gente te va consultando y vos vas vendiendo en vivo. Hay marcas que han llegado, que facturan 1 millón de euros, por ejemplo, 1.000 millones en los periodos estos de vivos que van generando. Entonces dijimos, nosotros todavía no llega acá, pero sí tenemos que ser los primeros. Tal vez no soy el primero, pero bueno. Y empezamos, y no tenemos TikTok Shop todavía, bueno, ¿cómo nos las ingeniamos? Y empezamos en TikTok Live, de la misma manera, pero bueno, sin herramientas que tiene la plataforma para poder vender más fácil. Claro, estás haciendo el preludio de ese desarrollo. De un día al otro ya teníamos armado un setup, ya teníamos compradas las luces, ya teníamos quien digamos, hable en los vivos, todo coordinado. Decime que no es la abuela. No, ya es mucho. Claro. No, ¿Pero se te pasó por alguna vez? En algún momento la vamos a invitar. Sería un golazo. Pero para una charla más dinámica, digamos. Pero bueno, eso es lo que también tenemos hoy como empresa, o sea, la posibilidad de estar viendo
lo que pasa afuera, que por lo general nosotros siempre todo nos termina llegando un poco más tarde, y rápido, ¿no? Decir, che, salimos con esto y empezamos a poder desarrollarlo. Che, la abuela seguramente va a ver esto, entonces Sí. que nos perdone. Estoy pensando en como si fuera la abuela Day, con la Ajá. abuela en una franja horaria, Sí. y después que vaya al camarín, vuelva, se cambia la ropa y la abuela hace un par de horas, Me después encanta. otro par de horas. Me No le gusta, digas que... me gusta mucho la idea, y después me gusta mucho la idea de que la estés aportando vos, porque ya te puedo echar la culpa a vos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, Vos no, decirle, si es se le bien, ocurrió claro. se fuma él, no Sí, sé sí, yo. sí, Claro. tal cual. Pero bueno, en definitiva, yendo a lo que vos contabas, que es lo que vos ves del mercado, ves que el mercado va a un comprador más digital, a un comprador menos físico. ¿Lo ves por una cuestión de que es inherente a la evolución tecnológica o por edades? ¿Te parece que un segmento va a quedar con la compra tradicional o no? Mira, a ver, para mí está mutando mucho en online y todavía falta mucho recorrido, pero también se está viendo en algunos países donde la gente está volviendo al local físico, digamos. Sí considero que para eso tienen que los locales generar una experiencia distinta para que la gente realmente vaya al local y para poder diferenciarse, porque hoy la gente lo que busca es una experiencia, ya sea a nivel compra online o a nivel compra física. Hay marcas que están mutando, por ejemplo, en mi segmento, que es cosmética, y te montan, no sé, una verdulería Copada. digamos, copada, y te venden productos cosméticos y se asocia digamos, a la fruta, verdura como natural. Entonces ya te generan esa experiencia, viste, distinta, disruptiva, que hace que la gente vaya al punto físico. Pero por otro lado, hoy podés tener decir, che, quiero salir a vender a todo el país. Perfecto. Si no existiera lo digital, ¿cuántos comerciales necesitas? ¿Cuántos folletos necesitas? O sea, es un viaje interminable. Y hoy lo online lo que te permite es llegar rapidísimo, con una estructura muy chica y con una volatilidad tremenda. ¿Cuál es algún temor que tengas por estos días dando vuelta que tenga que ver con ese futuro del negocio que vos buscás acelerado? Más que un temor, una incertidumbre que todavía no puedes encontrarle la vuelta? Yo creo que es la búsqueda de talento. Ese por ahí es lo que más digamos, no es que me pese, sino que me hace ruido. Porque vos dijiste, estás en Mendoza y por lo general, bueno, somos, digamos, menor cantidad que en Buenos Aires también, y lo que empezás a ver es que las personas que empezás a necesitar están allá. No sé por qué. Pero últimamente me ha estado pasando mucho eso, que, digamos, yo soy un gran buscador de talento, digamos, por más de que en este momento no lo necesite, yo ya me armo una agenda con la gente que creo que es ideal para el negocio, y en algún momento la contacto, me junto, me tomo un café, aunque no tenga la decisión de hacerlo, de contratarla, pero yo ya me armo esa agenda. Y últimamente es eso, es como que vos vas creciendo, vas buscando, o no sé, abrís una unidad nueva, y es como que vas buscando gente que te vaya haciendo crecer o apalancando, y es muy difícil encontrar hoy en día, para mí, talento. Genial. Bueno, Grego, la verdad que ha sido muy generoso. Es un recorrido, pero más que interesante, y me quedé con ganas de preguntarte, de que hablemos un montón de cosas. Seguramente habrá más oportunidades de hacerlo, así que yo estoy personalmente inmensamente agradecido de que hayas venido, que te hayas abierto, que hayas contado, y por supuesto que te deseo mucho más, que lo mejor por 10 sería. Bueno, así que mil gracias. Bueno, gracias a ustedes, la verdad me he sentido muy cómodo y me has hecho sentir muy cómodo. Así que gracias por la oportunidad, y no va a faltar, perdón, una ocasión para que volvamos a tener una charla esta. Genial. Gracias.